Vivimos para adorarte, Señor. Levanta tus manos. Yo vivo para adorar. Yo vivo para adorar, adorar tu nombre. Díselo con tu corazón. Yo vivo para adorar, yo vivo para adorar, adorar tu nombre, Jesús, Jesús, yo vivo, Señor, yo vivo para adorar, yo vivo para adorar, adorar tu nombre. Yo vivo para adorar, adorar tu nombre. Si tú vives para adorar, cántale, yo vivo para adorar. Yo vivo para adorar. Yo vivo para adorar, adorar tu nombre. Jesús. Jesús, mi Señor, Jesús, Jesús, yo quiero estar donde tú estás y quiero llevar tu presencia, Jehová. Yo quiero estar donde tú estás y quiero llevar tu presencia, Jehová. Es tu presencia la que llena, es tu presencia la que cambia, es tu presencia, es tu presencia la que impregna este lugar. Yo quiero estar donde tú estás y quiero llevar tu presencia, Jehová. Yo quiero estar donde tú estás y quiero llevar tu presencia, Jehová. Es tu presencia la que llena, su presencia, es tu presencia la que cambia. Es tu presencia la que llena, es tu presencia, Señor, es tu presencia la que cambia.
presencia la que llena. Es tu presencia, Señor. Es tu presencia la que cambia. Es tu presencia la que llena. Es tu presencia. Llena, llena, llena. Llena este lugar con tu presencia. Llena este lugar con tu presencia. Es tu presencia la que llena. Es tu presencia la que cambia, Señor. Cámbianos, cámbianos. Es tu presencia la que llena. Es tu presencia, es tu presencia la que impregna este. Levanta tus manos, iglesia. Pide la presencia de Dios por la sangre del Cordero. Dile, Señor, derrama tu presencia sobre este lugar. Derrama tu presencia sobre este lugar. Derrama tu presencia sobre esta casa, Señor. Derrama tu presencia, derrama tu presencia. Derrama tu presencia, Señor. Derrama tu presencia, derrama tu presencia. Dulce presencia que fluye del Cordero, dulce presencia que inunda mi corazón, dulce presencia del trono de su gracia, dulce presencia es la gloria del Señor. Dilo, dulce presencia que fluye del Cordero, dulce presencia que inunda mi corazón, dulce presencia del trono de su gracia, dulce presencia es la gloria del Señor. Una vez más, dile, dulce presencia que fluye del Cordero, dulce presencia que inunda mi corazón, dulce presencia del trono de tu gracia, dulce presencia es la gloria del Señor, dulce presencia que fluye del Cordero, dulce presencia, presencia que inunda mi corazón, dulce presencia del trono de su gracia, dulce presencia es la gloria del Señor, dulce presencia del trono de su gracia, dulce presencia es la gloria del Señor. Amén. Dele la gloria a Jesús y a su Espíritu Santo en esta hora. Gracias, Señor.
Sean todos muy bienvenidos en esta noche. Damos gracias a Dios, como cada reunión, de que nos permita estar juntos una vez más para adorarle, para estar en su presencia y para sentarnos a sus pies a oír su palabra. Hoy es viernes de enseñanza y el Señor tiene una palabra para nosotros, para fortalecernos, para edificarnos, para instruirnos, para ayudarnos a seguir adelante, puesto los ojos en Jesús. Amén. Autor y consumador de nuestra fe. Salude a 2 o 3 personas ahí a su alrededor. Denle la bienvenida a alguien, un saludo. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Puede tomar su lugar. Dios es bueno, amén. Vamos a leer una escritura que se encuentra en el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 22. Si me prenden esa televisión, por favor, les agradezco. Aleluya. Joel capítulo 2, verso 22. ¿Estamos listos? Eso, gloria a Dios. Animales del campo, no temáis. Escuche esto, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y porque la higuera y la vid darán sus frutos. Mi tema en esta tarde es: la oración nos renueva. Gloria al Señor. Quiero que le digas a tu hermano ahí al lado: la oración nos renueva. La oración nos hace reverdecer. La oración tiene un efecto vivificante sobre nuestro corazón y sobre nuestra alma. Y si usted no ha descubierto el efecto vivificante de la oración sobre su corazón, sobre su alma y aún sobre su cuerpo, quiero decirle que es una de las cosas más, pero más maravillosas, más importantes y más necesarias de la vida cristiana. Entender que hay un lugar de fortaleza, hay un lugar de renovación en la presencia de nuestro Dios. Amén. Nuestra comunión con Dios y la continua exposición a su presencia nos proveen de los recursos que mantienen, escuche esto, nuestro espíritu fresco y avivado. ¿Cuántos quieren tener un espíritu fresco y avivado? No hay nada peor que un espíritu viejo en un cristiano. Que un cristiano se ponga viejo, como dice mi pastor, viejo y pellejo. No hay nada peor que un cristiano se ponga viejo. Los cristianos se ponen viejos cuando se aíslan de la presencia de Dios, cuando se mantienen distantes de la presencia de Dios. Y entonces tú sabes que un cristiano es viejo porque el aceite con el que está funcionando es un aceite viejo, es un aceite que ya no tiene brillo, es un aceite que ya no tiene fuerza, que ya no tiene poder, que ya no tiene esa vitalidad, esa chispa divina. Tú sabes cuando una persona está en la presencia de Dios porque hay una chispa de Dios, hay una vitalidad, hay una vida que se manifiesta. Y entonces nuestra comunión con Dios y la continua exposición de su presencia nos proveen de los recursos, nos proveen de la vida que mantiene nuestro espíritu fresco y avivado. Diga conmigo: yo quiero tener un espíritu fresco, un espíritu avivado. Nunca, iglesia, nunca ha sido la voluntad de Dios que padezcamos sed. La Biblia dice: a todos los sedientos vengan a las aguas. A todos los sedientos vengan a las aguas. Nunca ha sido la voluntad de Dios que padezcamos sed o que estemos secos. Nunca ha sido la voluntad de Dios que
carezcamos de su energía divina, de esa energía vital que fluye desde nuestro corazón, fluye desde nuestro espíritu y que alimenta todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo. El Señor Jesucristo nos enseñó que en su presencia podemos ser completamente saciados. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37, leemos esta proclamación que nuestro Señor Jesucristo hace. Él está en el templo y dice la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Escúcheme bien, esto es más sencillo de lo que nosotros hemos creído. Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, no hay razón para que tú estés espiritualmente seco. No hay razón para que tú estés espiritualmente como la tierra cuando erosiona por falta de agua. Y muchas veces, si nosotros nos mantenemos distantes de la presencia de Dios, podemos llegar a experimentar este fenómeno espiritual. Comenzamos a secarnos, comenzamos a ponernos áridos, comenzamos a ponernos viejos. Pero Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Notemos que el Señor dice: vengan a mí y beban. Escuche, cuando nosotros acudimos al Señor en oración y comunión, literalmente nuestros espíritus están bebiendo de su presencia. Orar es beber de la presencia de Dios. Diga conmigo: orar es beber de la presencia de Dios. Usted está adorando, usted está dando gracias, usted está confesando sus pecados, usted está quizá intercediendo por otra persona, usted está pidiendo algo que necesita, y mientras usted ora y mientras usted está en comunión con Dios, su espíritu literalmente está bebiendo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros espíritus beben. Jesucristo dijo que el espíritu que Él nos daría sería como una fuente de aguas que saltaría para vida eterna, y que desde nuestro interior correrían ríos de agua viva. Eso es una realidad para nosotros. Tenemos que ir en pos de estas verdades, de estas realidades espirituales, porque no son fantasías, son una realidad. Cuando nosotros acudimos, repito, a Él en oración y comunión, literalmente nuestros espíritus beben de su presencia. Así que no tenemos que estar secos, no tenemos que estar vacíos, no tenemos que estar áridos. Debemos comprender cómo la comunión con el Señor es literalmente vida que nutre nuestros espíritus para que estos reverdezcan y den fruto. El verso que estamos leyendo al principio en Joel 2:22 dice: porque los pastos del desierto reverdecerán y porque los árboles llevarán su fruto. Es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. El agua representa la vida de Dios, la presencia de Dios, y la raíz representa nuestra búsqueda, el extendernos hacia las aguas para beber. Dice la Biblia que siempre su hoja está verde y que siempre da fruto en su tiempo, y aún en el día de la sequía ese árbol se mantiene verde y fuerte, dando fruto. Entonces debemos comprender cómo la comunión con el Señor es literalmente, repito, la vida que nutre nuestros espíritus para que estos reverdezcan y den fruto. Como decía hace un rato, un cristiano distante de la presencia de Dios se seca como un rosal sin agua. Se seca como un rosal sin agua. Le he compartido en algunas reuniones mi gusto particular en los últimos años por las plantas. Es una realidad, se lo confieso. Me gusta. Me gusta tener plantas cerca. ¿A cuánto les pasa eso? 5, gloria a Dios. Los demás, en la luna no hay plantas, se pueden mudar. Me gusta tener una planta cerca. Es decir, yo siempre quise tener plantas adentro de mi casa,
Siempre quise tener plantas en la iglesia y era difícil porque, como todos lo sabemos, las plantas requieren ciertos cuidados. Pero básicamente he aprendido esto: si tú sabes dónde poner una planta, es decir, es de sol o es de sombra, y cada cuando esa planta necesita beber, cada cuando esa planta necesita ser regada, ya la hiciste. Has descubierto algo maravilloso. Claro que hay gente que va más allá. Las señoras de las plantas le ponen abono y le compran cositas y esto y aquello. Yo todavía no estoy en ese nivel, pero para allá voy como veo la cosa. Un cristiano distante de Dios se seca como un rosal sin agua, como una planta que no riegas, como una flor que no se alimenta, que no se nutre. Sin embargo, uno que aprende a beber continuamente de la presencia de Dios siempre estará vigoroso y siempre estará verde. Yo creo esto, de verdad lo creo con todo mi corazón. Toda carencia de lo espiritual en nosotros tiene como origen no tener comunión continua con Dios. Ese es el secreto, esa es la llave, ese es el eslabón perdido, ese es el asunto. Si nosotros entendemos esto, iglesia, entenderemos cómo podemos vivir en esta tierra una vida de victoria, con un espíritu fresco, con un espíritu avivado, con un espíritu apasionado por Dios. Y quiero repetir esa frase porque quiero que se le grabe. Yo creo personalmente que toda carencia de lo espiritual en nosotros, toda carencia de lo espiritual en nosotros, toda carencia de vida espiritual en nosotros, toda carencia de fruto espiritual en nosotros, toda carencia de virtud espiritual en nosotros, tiene como origen no tener comunión continua con Dios. Y pensemos en esto. ¿Cómo se manifiesta esta sequedad? ¿Cómo se manifiesta esta aridez? ¿Cómo se manifiesta esta sequedad del corazón y del alma en la vida cristiana? Bueno, la falta de pasión e interés en las cosas espirituales es una clara evidencia de un espíritu que está deshidratado espiritualmente. Wow, eso estuvo tremendo. Toda falta de pasión e interés en las cosas espirituales es deshidratación espiritual. Toda ausencia de gozo y de paz, deshidratación espiritual. Toda falta de fe y esperanza, deshidratación espiritual. Todas estas cosas que yo he mencionado y muchas otras cosas que se manifiestan son resultado de las sequías del corazón. De las sequías del corazón. ¿Qué es una sequía? Sino un temporal donde la tierra no ha recibido el agua suficiente como para mantener cierto grado de humedad y poder así desarrollar la vida, poder ser así tierra fértil. La vida en la tierra tiene mucho que ver, la capacidad de la tierra para producir o para ser fértil tiene mucho que ver con el grado de humedad que ésta tiene. Aún en los desiertos, muchas de las plantas que usted ve y dice, ¿cómo puede crecer una planta en este lugar tan seco? Quiero decirle algo: bajo la superficie hay cierto grado de humedad, aunque mínima, pero suficiente para mantener a una planta en esas condiciones, con vida. Usted y yo debemos ver cómo funciona el mundo natural y aprenderemos muchas cosas importantes. De la misma forma, nuestros espíritus, cuando carecen del agua de la presencia de Dios, Jesucristo dijo: tienen sed, lo único que tienen que hacer es venir a mí y beber. Nuestros espíritus, cuando carecen del agua de la presencia de Dios, se secan, se debilitan, perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos la energía divina, perdemos la pasión, perdemos la esperanza, comenzamos a manifestar apatía, indiferencia, nos da igual las cosas de Dios, si voy o no voy a la iglesia, si busco o no busco a Dios, etcétera, etcétera. Es evidente cómo la deshidratación espiritual, que no es otra cosa que ausencia de comunión continua con Dios, se manifiesta en nuestra vida. Y la voluntad de Dios es que nuestros espíritus se renueven diariamente. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que nuestros espíritus se renueven diariamente. Solo el espíritu tiene esa facultad. Mire, qué interesante es esto. El cuerpo, biológicamente hablando, envejece. Míreme bien en esto. Pero el espíritu se renueva. Debemos entender
el hombre natural envejece, el hombre espiritual se renueva. No envejece, ¿por qué? Porque es eterno. El espíritu no puede envejecer porque es eterno, pero sí puede renovarse. Entonces, aunque el cuerpo envejece, el espíritu se renueva. ¿Por qué? Porque el cuerpo es temporal, pero el espíritu es eterno. ¿Alguien dice amén a eso? Pablo lo dijo de esta forma en 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Diga conmigo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, 2 de Corintios 4:16. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque el cuerpo envejece, pero dice el interior, diga conmigo el interior. No obstante, es decir, sin importar que el hombre exterior envejezca, el espíritu, el hombre interior, no obstante, se renueva. Y escucha la siguiente frase: de día en día. Diga conmigo, de día en día. Solo el espíritu tiene la capacidad de rejuvenecer diariamente, de renovarse diariamente, de fortalecerse diariamente, de ser vivificado diariamente, y todo esto a través de la comunión con Dios. Pero el apóstol Pablo dice algo bien maravilloso al principio del pasaje. Dice: por tanto, no desmayamos. Diga, no desmayamos. ¿Por qué razón? Escuche, porque aunque el cuerpo se desgasta, el espíritu se renueva continuamente en la presencia de Dios, y esa vitalidad espiritual es precisamente la que nos preserva, es decir, la que nos impide desmayar. La gente desmaya porque se seca, así de sencillo. La gente desmaya porque se seca. La gente se desanima porque se seca. Los cristianos se deprimen porque se secan. Pablo dice: no desmayamos. ¿Por qué razón? Si hay un desgaste natural. Pablo llegó a decir: he trabajado más que todos en la predicación del evangelio. Y luego agregó: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sin embargo, de todos los santos hombres de Dios que nosotros leemos en las escrituras, sin duda Pablo fue uno de los que más se esforzó para servir a Dios. Fue uno de los que más invirtió y gastó su vida, su energía. Él sirvió a Dios desde que se convirtió y hasta que se hizo anciano, como en una de sus cartas cuenta. Y yo, Pablo, anciano ya, prisionero de Cristo, hasta el día de su muerte, Pablo nunca desmayó. Escuche bien esto. ¿Y sabe por qué nunca desmayó? Porque nunca se secó. ¿Y sabe por qué nunca se secó? Porque él mantenía una continua relación con Dios en oración. Den un aplauso a mi Jesús, por favor. Escuche. Y creo que este es un misterio. Mire, es un misterio que usted y yo debemos comprender. Para la naturaleza humana, la oración es un proceso de muerte. Esa es la realidad. Si nosotros hablamos estrictamente de lo natural, la oración es un proceso de muerte o de mortificación para la naturaleza humana. Inclusive muchas de las pasiones que son propias, o debilidades que son propias de la naturaleza humana, se mortifican a través de la oración. Es decir, que en la medida que usted ora, esas fuerzas humanas, esas debilidades humanas van perdiendo su poder y su influencia sobre su vida. La oración tiene dos efectos: uno de vida y uno de muerte. Uno de muerte sobre su cuerpo, sobre su naturaleza humana, pero uno de vida en su espíritu. Qué maravilloso misterio. Para la naturaleza humana la oración es un proceso de muerte, pero para el espíritu es un proceso de renovación. Qué maravilloso es este tema. Notemos también que Pablo dice que el espíritu se renueva de día en día. Obviamente él está hablando de comunión con Dios, ya que este mismo hombre de Dios fue quien dijo:
oren sin cesar. O en otras palabras, oren continuamente. Porque la oración diaria renueva tu espíritu y vivifica tu alma. Todo cristiano, todo hijo de Dios debe desarrollar el hábito de la oración diaria. Probablemente para algunos es algo lejano, algo distante, pero yo le garantizo algo, que si nosotros entendemos lo importante que esto es, vamos a perseguirlo, vamos a ir en pos de ello, y el Espíritu Santo seguramente nos va a ayudar a nosotros lograr desarrollar este estilo de vida de oración, donde continuamente, diariamente, nos renovamos, vivificamos nuestro espíritu y nuestra alma en la presencia de Dios. Esa es la razón por la cual, y escuche bien lo que voy a decir ahora, tú nunca vas a poder encontrar un cristiano que ora continuamente en derrota. O sea, puede estar en problemas, porque todos tenemos problemas. Puede estar apretado por sus circunstancias, puede estar en debilidad, puede estar en conflictos, en problemas, inclusive puede encontrarse en necesidad, pero nunca lo verás en derrota. Y la derrota de la que yo hablo me refiero a algo de la actitud. Tú nunca lo vas a ver en derrota moralmente, tú nunca lo vas a ver en derrota en el área de su actitud, de sus emociones. Puede estar sufriendo, puede estar experimentando necesidad, puede estar padeciendo persecución, puede estar experimentando presión del mundo, de las circunstancias, de los demonios. Sin embargo, su espíritu toca música en una nota de victoria. Alguien dice amén a eso. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. No, porque es muy espiritual. No, no necesariamente, porque el Espíritu de Dios lo vivifica continuamente. Mire este proceso maravilloso de ser vivificado. El Espíritu Santo en la comunión diaria vivifica nuestro espíritu, y eso significa que quita de nuestro corazón las impurezas de la incredulidad, de la duda, del temor, del desánimo, de las emociones que nos quieren gobernar, que nos quieren controlar, que nos quieren mantener en derrota, y purga nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma de esas fuerzas y nos energetiza con vida divina. O sea, saca lo malo y mete lo bueno, aleluya. Saca el desánimo y activa la fe y la esperanza. Saca la depresión y pone el gozo de Dios. Un cristiano que ore continuamente será un cristiano que camina en el gozo del Señor, que es su fortaleza, aleluya. Escuche, nunca vas a encontrar un cristiano que ora continuamente en derrota. Nunca vas a encontrar un cristiano que ora continuamente desanimado, deprimido o angustiado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que no es humano? Claro que sí. ¿Que no tiene debilidades como todos? Claro que sí. Pero resulta que lo que lo sostiene a él no es la vida natural, sino la vida espiritual, que desarrolla, que fortalece, que vivifica y que cultiva en la presencia de Dios. Oh, este tema me encanta, gloria a Dios. La oración y la comunión con Dios le proveen de vida y energía divinas que se traducen en paz, en gozo, en fe, en esperanza, en paciencia, en denuedo, en sabiduría, en revelación, en amor, en perdón. Un cristiano que ora continuamente tiene una capacidad mucho mayor para perdonar que una chuleta con patas. ¿Qué es una chuleta con patas? Un cristiano carnal. O sea, suena feo, pero un cristiano carnal no es otra cosa que simplemente un cristiano gobernado por su naturaleza humana, no por su naturaleza espiritual. Un cristiano que ora entra en contacto con la vida de Dios. Y no hay forma que usted esté en contacto con la vida de Dios y no cambie. Agarre un transformador ahí afuera, súbase al poste, agarre un transformador para que vea si no cambia. Cambia de estado. ¿Usted cree que si nosotros estamos continuamente cerca de la presencia de Dios, su influencia, su amor, su gracia, su poder, su gracia, su misericordia,
no nos van a influenciar, no nos van a tocar el corazón, no nos van a tocar el alma, no se nos va a filtrar por los poros esa sustancia espiritual. Esa es la razón por la cual muchas veces de tiempos de oración usted sale fortalecido. Usted entró en derrota pero salió en victoria. Entró apachurrado pero salió estirado. ¿Qué es eso? Es la vida de Dios que nos toca. Y cuando nos toca, algo sucede. No nos quedamos igual. El Salmo 51 verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, vea esto, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Se da cuenta? Esa rectitud de la que habla es renovación espiritual. En este caso David, por causa del pecado, por causa de la caída, probablemente cayó de ese estado de fortaleza y de vigor espiritual en el que se encontraba en un momento determinado. Y sin embargo ahora una vez más está en la presencia de Dios rogando que el Señor renueve su espíritu. Claro, primero se arrepintió del pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco mi pecado, reconozco mis rebeliones. Primero se arrepintió, pidió perdón, pero ahora él está otra vez en la presencia de Dios, buscando que las virtudes que provienen de Dios, como la rectitud, se renueven otra vez. Se renueven otra vez. Entonces este pasaje es la prueba de que nuestros espíritus pueden renovarse, tal y como lo asegura el apóstol Pablo. Y mire lo que dice, lo que significa la palabra renovar en el original: rejuvenecer. Diga rejuvenecer, reparar, restaurar y renovar. Eso es lo que significa la palabra renovar, o renueva un espíritu recto. Significa rejuvenecer, algo que rejuvenece, algo que se repara, algo que se restaura o algo que se renueva. ¿Se dan cuenta por qué la comunión con Dios es tan importante? Tan importante. Es David mismo quien en oración está pidiéndole al Señor que renueve su espíritu para recuperar, escuche bien, un estado de rectitud. O sea, usted y yo, por razón de los errores, del pecado y lo que sea, podemos llegar a caer de ese estado de fortaleza espiritual que se requiere para que los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, se mantengan activos en nuestra vida. Se requiere de cierto nivel de fortaleza espiritual para tener gozo. Vea. Se requiere de cierto nivel de fortaleza espiritual para ser honesto, para ser recto. Se requiere de cierto nivel de fortaleza espiritual, porque lo moral en la vida cristiana está respaldado por lo espiritual. Es más, lo moral no se sostiene sin lo espiritual. Por eso en el mundo lo moral es subjetivo. Sí, no, si me conviene y si no me conviene, si es lo que yo creo o lo que yo quiero o lo que no. Pero cuando hablamos de la moral cristiana, estamos hablando de un tipo de moral que se sostiene de la vida espiritual. Así que tú no puedes tú no puedes caminar en excelencia moral. Lo que la palabra virtud se traduce en la Biblia. Añadida a vuestra fe virtud. Virtud es excelencia moral. Tú no puedes en la vida cristiana tener un nivel de excelencia moral a menos que tengas un espíritu fortalecido. Esto está bien tremendo, iglesia. A veces queremos ser buenos, a veces queremos ser buenas gentes a la fuerza del cinturón. Es decir, queremos forzarnos a nosotros mismos a que la carne se comporte como no quiere, cuando lo que debemos hacer es tener comunión continua con Dios y que sea la vida de Dios la que fortalezca nuestro espíritu, fortalezca nuestra moral. Mire, si
nuestro espíritu se fortalece nuestra moralidad y se fortalece nuestra conciencia, y también se fortalece nuestra voluntad para decirle no al pecado. Se requiere de cierto nivel de fortaleza espiritual para tener una voluntad lo suficientemente fuerte como para decirle no al pecado, no al diablo, no a la tentación, no a la grasa, no a la Coca-Cola. Ay, pastor, para eso sí yo necesito un nivel muy alto. En serio, se requiere de cierto nivel de fortaleza espiritual para que nuestra voluntad pueda decir no. Mire, cuando nosotros estamos débiles espiritualmente, cualquier tentación nos sacude. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Cualquier chisme que dijeron de nosotros nos hace que nos endemoniemos. Cualquier cosita y se prende la mecha. Cualquier cosita y nos quejamos. Cualquier cosita y queremos actuar en la carne. ¿Por qué? Porque se requiere de cierto nivel de fortaleza espiritual para que los frutos del Espíritu, para que las virtudes espirituales se mantengan ahí, se mantengan en tu corazón, se mantengan fuertes. Por eso, ¿de dónde se inventó todo eso? Ahí está orando David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Es decir, yo necesito cierto nivel de fortaleza espiritual para caminar en rectitud. Renueva mi espíritu, fortalece mi espíritu. Escuche, cuando tenemos comunión continua con Dios, Él nos hace rejuvenecer espiritualmente, nos renueva, y las virtudes de la vida cristiana se manifiestan o se expresan a través de nosotros. Dios nos hace rejuvenecer espiritualmente, porque nadie que ora se pone viejo, espiritualmente hablando. Al contrario, siempre se mantiene jovial, siempre se mantiene lleno de energía divina. ¿Qué sucede? Que muchas veces usted y yo tenemos comunión con Dios, y se acuerda que decíamos que esta palabra renovar significa rejuvenecer, pero también significa reparar y restaurar. Muchas veces cuando tenemos comunión con Dios, Él nos repara interiormente, nos restaura. ¿Para qué? Para que podamos vivir conforme a su voluntad en total salud espiritual. Por eso es importante entender que cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, somos renovados. La oración es fuente de fortaleza y de vigor espiritual, cosas que son sumamente necesarias en tiempos de adversidad. Por eso es que cuando tú estás experimentando adversidad o dificultades, es cuando más tienes que fortalecer tu hombre interior en oración y en comunión. Porque cuando tú estás experimentando adversidad o dificultad, tú necesitas fe, necesitas esperanza, necesitas paciencia, necesitas perseverancia, necesitas reposo, paz. ¿Y de dónde te va a venir eso? De la comunión con Dios, de la presencia de Dios, del tiempo que tú pasas con Él. Es importantísimo que tú y yo entendamos cómo la oración nos renueva. Por eso es que debemos mantener un estilo de vida de comunión con el Señor, porque eso es nuestra fuente de energía divina. Hoy en día, estoy terminando, tenemos un ejemplo muy claro en la tecnología que usamos en la vida diaria. Ese celular o esa tableta electrónica que usted tiene funciona con energía, y esa energía no es eterna en este sentido. O sea, esa batería que tiene ese dispositivo tiene que recargarse continuamente. O sea, no existe hasta el momento una batería que se mantenga cargada para siempre. Así que usted llega por la noche a su casa, o comúnmente, ¿verdad?, conecta su celular. Probablemente lo deja conectado toda la noche para que en la mañana esté cargado. Entonces ese celular tiene que estar conectado a la energía eléctrica para que se recargue y entonces siga funcionando correctamente. Eso para nosotros ya es tan común, pero así mismo funciona esto que yo le estoy diciendo. Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos estar continuamente en comunión con Dios.
Porque ahí, en ese lugar, es de donde nosotros recibimos la energía divina, la fortaleza divina, amén. La vida de Dios que nos ayuda a caminar en victoria, a caminar en paz, a caminar en gozo, a caminar en salud, a caminar llenos del Espíritu Santo. Mantengamos un estilo de vida de comunión con el Señor, porque eso, repito, es fuente de energía divina que dota nuestro espíritu con gracia y continuo poder. ¿No dice la palabra de Dios? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar que misericordia y gracia. Ahí está la gracia y la misericordia que tú necesitas cada día de tu vida. No seas como ese celular que tiene el símbolo de la batería con una rayita roja al final. Si tú te das cuenta, cuando tu celular está así, muchas de las funciones ya no operan correctamente. Hay veces que quiero abrir una aplicación, quiero escribir un mensaje de texto, quiero enviar un correo electrónico, quiero abrir una fotografía, y cuando el celular ya tiene apenas si está funcionando con un poquito de carga que le queda ahí, ya no funciona bien. Se empieza a atrofiar. Así mismo nosotros debemos mantenernos pegados de la presencia de Dios. Amén. Dile a tu hermano de al lado: debemos mantenernos pegados de la presencia de Dios. Cierra tus ojos. Muy sencillo, iglesia. Tan sencillo como lo que dijo Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En su presencia está nuestra fuerza. En su presencia está nuestra energía divina. En su presencia está nuestro gozo. En su presencia está todo lo que usted y yo necesitamos para que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu se mantengan fuertes, se mantengan vigorosos, se mantengan llenos de la gracia de Dios, llenos de la misericordia y del favor de Dios. La oración nos renueva, la oración nos fortalece, la oración inyecta en nosotros la vida de Dios, la vida de Jesús, y todo emerge de ahí. Toda nuestra vida espiritual emerge de ese canal de comunión. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos en esta noche, Señor, que tú nos ayudes, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y luz de esta enseñanza, de esta predicación, para que podamos comprender cuán importante es que nosotros tengamos comunión continua, Señor, contigo, con tu Espíritu Santo. Que realmente, Señor, nuestra victoria tiene muchísimo que ver con nuestra vida de comunión. Que si en alguna forma hemos perdido el vigor espiritual, o nos hemos puesto viejos, negativos, quejumbrosos, sin gozo, sin paz, afanados, nos ofendemos con facilidad o nos sentimos por cualquier cosa, es muy probable que estamos experimentando deshidratación espiritual y necesitamos esa agua que hace a nuestro corazón reverdecer, esa agua que hace a nuestro espíritu ser vivificado, esa agua que nos nutre, que nos sacia, gloria al Señor, que nos ayuda a mantenernos como este árbol que está plantado junto a la corriente de las aguas, el cual da a fruto en su tiempo. Señor, oro, Padre, que tu iglesia, que tu pueblo pueda recibir esta palabra, Señor, tan sencilla pero tan importante. Quiero leer ese pasaje. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Ahí tiene que estar nuestra vida. Dice que junto a la corriente es la presencia, junto a la corriente echará sus raíces. Y vea esto: no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El secreto está en estar plantados junto a las aguas.
Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Yo oro que tu iglesia la reciba con mansedumbre, la reciba como palabra de Dios. Que ellos puedan, a partir de este mensaje, Señor, tener una mayor comprensión acerca de esta maravillosa vida de oración a la que tú nos invitas, Señor. Que podamos poco a poco ir desarrollando ese estilo de vida donde tú, Señor, eres como esa agua que nos sacia, que nos riega. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Te adoramos, te bendecimos. Aleluya. Algo que siempre se me hace muy maravilloso en tiempo de lluvias es como todo reverdece, ¿no? Si usted se da cuenta, y esto lo he dicho en otras ocasiones, pero es que es una realidad. En tiempo de lluvias todo reverdece de una manera tan maravillosa. El agua que cae del cielo, diga, el agua que cae del cielo, yo no sé en qué consiste, pero un jardín usted lo puede regar todo lo que usted quiera y quizás se mantiene, o quizás subsiste, pero cuando llueve es otra cosa completamente diferente. Así vemos los camellones, los parques, los jardines, los están regando durante el año para que no se sequen, y apenas si se ven ahí que tienen color, pero empieza a llover, ¡fua! Gloria a Dios. Yo le había comentado que tuve un rosal. Aquí va el pastor con sus plantas. Sí, pues nunca logré que diera una sola flor. Y yo sinceramente decía, ¿cómo es posible que no pueda lograr que un rosal dé flores? En aquel tiempo. Ahora tengo un rosal. Cuando le salió la primer flor, yo le hablaba a mis hijas, venga, miren la primer flor. Hasta le pusimos nombre, Florinda. Y le decía a mi esposa, miren, vengan, ya tengo mi primera flor. Y la primera rosa ahí. Después de una segunda. Ah, no, la primera se la robaron. Yo estoy seguro que fueron los de la basura. Un día llegué y ya no estaba la flor, la cortaron. Y yo, imagínense lo que sentí, mi primera flor y me la cortaron. Vino la segunda flor. Hace poco, 2 flores al mismo tiempo. Yo estaba contento. Ahorita el rosal, al mismo tiempo, tiene como 6 flores. Una ya abierta, otra que viene y varios botones que ya están ahí. Claro, no crea que esto es un rosal así de grande que puede dar, no sé, 30 rosas. No, es un rosal pequeño y en este momento tiene como 6, 5, 6, 7 flores ahí. Así que ahí la llevo. Ahí la llevo, gloria a Dios. Si tú entiendes este proceso de cuidar una flor, de cuidar una planta, de cuidar un jardín, entenderás cómo cuidar tu espíritu. En serio, en serio. Así funciona. Agua, el lugar adecuado, la tierra adecuada, estar al pendiente. Son cosas que tenemos que practicar con la vida espiritual. Y cuánto más vale nuestro espíritu que una flor, que una planta. Así debemos cultivar nuestro corazón. Amén. Para que esté vigoroso y verde. Gloria a Dios. Lleno del Espíritu Santo. Y que no se ponga viejo y religioso y apestoso. Que nada más apestoso que la religión. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Vamos a sembrar en el reino de Dios. Padre, te damos gracias. Tú eres un Dios bueno, eres maravilloso. Te doy gracias por tu iglesia, por tu pueblo, Señor, que siembran su semilla con expectativa. Sus ofrendas y sus diezmos libran su corazón del amor al dinero y de la avaricia, los cuales obstruyen la bendición y la prosperidad. Al dar con alegría se rompe el poder de la pobreza y de la escasez en la vida de tu iglesia y de tu pueblo.
en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, te damos gracias. Si usted necesita un sobre, como por ahí no tenemos completos todos los soportes para sobres, puede levantar la mano y le pueden hacer llegar un sobre si usted lo necesita. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues, como se dará cuenta, ahí la llevamos con la renovación. ¿Ya se nota o no? ¿Ya se nota o no? Écheme porras porque tenemos aquí 2 semanas metidos y trabajando fuerte. No, ya se nota. Ahorita están trabajando en los baños, inclusive los baños están cerrados, están en remodelación, prácticamente los tumbaron, o sea, desde cero. Un baño lo tumbaron de cero. El otro van a comenzar a trabajar en él probablemente mañana o el lunes. Así que pues este fin de semana no hay baños. Para que mi hermano, antes de venirse a la iglesia, se acuerde. Haga del baño en su casa. Porque va a estar cerrado el baño. Creo que este fin de semana nada más. Ahorita está cerrado, el domingo va a estar cerrado, pero probablemente la próxima semana ya se pueda entrar, ya pueden estar listos los baños. Entonces seguimos en nuestro proyecto de remodelación, de mantenimiento. Creemos que la casa de Dios, y claro, alguien puede decir, es el local, sí está bien, pero pues el lugar donde la iglesia se reúne, pues tiene que ser excelente como para el Señor, ¿no? Y bueno, ya le tocaba después de un buen tiempo que había áreas que no le habíamos dado mantenimiento, ya era necesario. Todavía falta, recuerde el área del techo. No es necesario que me diga, pastor, las telas no combinan, ¿eh? No, ya lo sabemos. Estamos esperando a que lleguemos a esa etapa, la fachada, la entrada, los baños. Ahí vamos. Pero bueno, damos gracias a Dios que pues Dios nos está ayudando. Gracias a todas las personas que han estado sembrando, han estado ofrendando. Gracias, de verdad. El domingo muchas personas trajeron una ofrenda para el mantenimiento y la remodelación. De verdad, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique. Dios nos provee, Dios nos da todas las cosas en abundancia. Así que seguimos adelante y vamos a dejar la iglesia bien bonita para la gloria de Dios. Amén. Póngase de pie, damos gracias a Dios en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres bueno, Señor. Por eso te exaltamos, te damos gracias. Eres un Dios maravilloso, precioso. Te exaltamos, Señor. Bendigo tu iglesia, bendigo tus hijos, bendigo tu pueblo. Dales fortaleza, Señor. Dales, Señor, gracia, favor, misericordia. Que caminen en libertad, amándote a ti, Señor. Amando tu iglesia, amando tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalos de todo mal. La sangre del Cordero los cubre, espíritu, alma y cuerpo. Señor, ninguna arma forjada contra ellos prospera, porque mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. Señor, te damos a ti toda honra y toda gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Le recordamos, el día de mañana tenemos reunión juvenil 5 de la tarde y el domingo 2 reuniones, 10 de la mañana, 12:30 del mediodía. Les amo muchísimo, bendiciones, buenas noches a todos, que descansen.